Hace años se decía que el cambio climático era inevitable, se decía cambio climático, pero ahora ya lo estamos viviendo y sintiendo sus efectos negativos, ¿no? Que son devastadores, y eso es justamente la crisis climática, que afecta de manera directa a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos indígenas. Se ha manifestado en las comunidades indígenas destruyendo los medios de vida. Hay escasez de agua, las tierras están desertificadas y los territorios devastados. Hay aumento de las violencias eh, y justamente estas violencias recaen en las mujeres, el deshielo de los glaciares, la desaparición de las lagunas y lagos, y el agua principalmente a las mujeres nos representa y es una de nuestras deidades, y las vemos desaparecer, ¿no? Y las sequías hacen que mueran nuestras deidades. O sea, cuando un lago muere, cuando hay deshielo, mueren nuestras deidades, porque nosotros invocamos a esos lagos, a esas lagunas, a esos apus donde está repleto de nieve. Entonces, cuando hay deshielo, es que nos está muriendo la vida, está muriendo nuestros dioses. Y se lleva con ello nuestros conocimientos, nuestra cosmovisión. Y lamentablemente las sequías tienen que ver también con desastres y causan etnocidio, porque estos desastres hacen que la tierra ya no produzca más y las comunidades enteras tienen que emigrar a las ciudades, ¿no? Y en ese lugar ya no hay más vida, ya no se reproduce la cultura, ya no se reproducen los saberes y conocimientos para vivir, para construir nuestros medios de vida. Los países que más producen efectos negativos al clima no han tenido el menor recaudo y han preferido darle una salida a este problema mediante mecanismos de mercantilización, pagar a los pueblos indígenas para que cuiden los árboles en los bosques y la Amazonía. Pero hay pueblos, como el caso de la región andina, costa y otros, donde no hay bosques, no hay árboles, no es Amazonía. Entonces, estos recursos se quedan en la parte amazónica para poder cuidar los árboles, para implementar proyectos, y estamos abandonados, marginados de estas políticas mundiales, los pueblos donde no hay árboles, no hay, como en la Amazonía, esos árboles que, claro, que emiten muchos beneficios, ¿no? Para eliminar o evitar el carbono 2. Pero nosotros tenemos bosques nativos, tenemos diversidad de bosques en nuestras comunidades que no son tomados en cuenta para este tipo de proyectos. Las mujeres somos que cargamos todo el peso de las injusticias, ¿no? Y el patriarcado que conlleva a esa opresión de las mujeres debemos enfrentarla deconstruyendo los sistemas con acciones, con propuestas de incidencia, ubicar los entes que impulsan y o apoyan a estos patriarcados, tales como la iglesia y también el conservadurismo. La iglesia ha sido una de las instituciones que más opresión ha impartido en las comunidades indígenas, porque tienen una forma de enfocar la vida, son muy conservadores. Mira que tantos años de lucha para salir de las violencias, por ejemplo, uno de estos casos, el derecho al aborto, pero la iglesia se opone. Queremos que las mujeres conozcamos mucho más, por ejemplo, este tema de la educación sexual, pero la iglesia se opone, ¿no? Y hay así, es muy excluyente, por ejemplo, con el tema del LGTB, ¿no? Nos imparte una educación muy distinta como para poder odiar, digamos, a personas que no son mujeres u hombres o son del LGTB. Entonces, estas instituciones del patriarcado o que el patriarcado se ancla en este tipo de instituciones y eso es justamente que debemos de construir, ¿no? Y desde América Latina nos planteamos, por ejemplo, que debemos trabajar de manera progresiva en la unidad estos temas. No es fácil, por ejemplo, enfrentar al patriarcado si es que también nos confundimos con las ideologías. Y en este caso, por ejemplo, si las mujeres nos uniríamos para tener una agenda común, una agenda global,
podríamos enfrentar al patriarcado. Y el patriarcado tiene que ver también con el capitalismo, con ese sistema capitalismo opresor, ese sistema capitalismo que ha profundizado el extractivismo en beneficio de unos cuantos, pero destruyendo los territorios y además generando violencia. Genera violencia en las comunidades, genera violencia en las ciudades y sobre todo ese peso de esa injusticia que genera el capitalismo recae en las espaldas de las mujeres. Y las mujeres oprimidas hacemos todo lo posible, lo imposible para sobrevivir y además damos vida pues a las ciudades, damos vida a los pueblos, pero yo pienso, nosotras pensamos, ¿no? Que todas unidas debemos enfrentar y tener propuestas de incidencia. Y como decía, nuevamente repito, tenemos que un poco despejarnos de las ideologías, ¿no? Que hay, por ejemplo, yo en este último he sentido mucho, por ejemplo, el socialismo del siglo XXI, que esta otra corriente, ¿no? Y eso te aleja, te divide más, sino que las mujeres seamos de una ideología o de la otra, las injusticias la vivimos de igual forma. Eso es. También tiene que ver, por ejemplo, nuestra exigencia con mejorar la calidad de la educación. Las mujeres tenemos poco acceso a la educación de calidad, ¿no? Y la educación tiene que ver también con la reducción de las violencias desde las unidades educativas, desde diversas instancias educativas, ir promoviendo, difundiendo la importancia que tiene erradicar la violencia, ¿no? Y solamente una sociedad con una educación de calidad, con impartir educación y sobre todo que esta educación también sea accesible para las mujeres, se puede avanzar hacia esa deconstrucción patriarcal. En crisis climática hay sequías y las sequías son largas, son 5 años, 7 años de largas sequías. Los varones tienen que ir a buscar recursos a otras ciudades y somos las mujeres las que nos quedamos en las comunidades para hacernos cargo como jefes de hogar. Entonces todo ese trabajo recae en la mujer y tiene que ella arreglárselas de todo. Eso es el impacto grande. El otro tema, cuando hay largas sequías, las mujeres tienen que recorrer largas distancias para ir a traer agua. Eso es increíble. Yo al menos decía, no creo, no, pero sabes que se empiezan a secar las fuentes de agua, porque más antes, cuando había esas fuentes de agua, se viajaba el esposo y tú tenías disponibilidad de agua ahí cerquita de tu fuente de agua. Pero con estas largas sequías, con los deshielos, con las catástrofes climáticas que hay, estas fuentes de agua se secan y tienes que ir a buscar otras fuentes de agua mucho más lejos, el recorrido es más lejos y además el agua tienes que cargar en tu espalda o arrastrar en tus brazos y eso te ocupa un tiempo determinado, o sea, el uso del tiempo se reduce, el cuidado de tu cuerpo se reduce, el cansancio y lo que tú puedas hacer unos emprendimientos para mejorar tu calidad de vida, tienes que invertir en buscar agua, tienes que invertir ocupándote de los quehaceres que te ha dejado el esposo mientras él está yendo a buscar el sustento para complementar en la familia, ¿no? Eso afecta de diferente manera. Las mujeres con ese tiempo que ya tienen distribuido para ocuparse más del hogar, de la familia, ir en busca del agua, ir en busca de pastizales, porque con el ganado tienes que ir mucho más lejos o ir a alquilarte, entonces gastas más dinero, gastas más tiempo. Tenemos pocas oportunidades de poder inclusive acceder a capacitarnos y tomar emprendimientos de liderazgo, por ejemplo. Nos limita a ejercer derechos políticos, nos limita a ejercer, por ejemplo, acceso a la educación, porque las niñas, por ayudar a sus mamás, ya no van a la escuela, porque son las niñas las que más tiempo están con la mamá y el papá a veces lleva a los chicos o prefiere que los jóvenes estudien. ¿Por qué? Porque hay machismo, pues ven que más utilidad lo ven en el hombre y no en la mujer. Entonces, te limita muchos derechos esta crisis climática. Como mujeres, debemos tener una información clara y precisa, ¿no? Y eso tiene que ver también con hacer un diagnóstico, investigaciones para saber de qué manera
¿no? Los impactos de la crisis climática impacta a las mujeres de manera diferenciada. Ahorita no tenemos datos. Hay datos, por ejemplo, mujeres urbanas, mujeres rurales. Lo que hemos estado, por ejemplo, siempre exigiendo mujeres indígenas, porque las mujeres indígenas tenemos identidad, identidad de nacionalidades. Las mujeres, por ejemplo, en Colombia hay muchas mujeres que son de distintos pueblos indígenas y cada pueblo tiene su propia identidad, su propio enfoque. Y lo mismo en Bolivia, somos 36 pueblos en las tierras bajas, Amazonía, y 18 nacionalidades en tierras altas, pero eso no se ve en los diagnósticos, no se ve de qué manera estamos siendo afectadas. Hay lugares, por ejemplo, en el Chaco boliviano, las mujeres sufren cruelmente. Hay mujeres donde mujeres y hombres, en este caso, se dedicaban a la pesca en Bolivia, los pueblos Huenayet. En estos últimos 15 años, esos ríos, la contaminación minera a esos ríos ha afectado terriblemente y han sido prohibidos de pescar. Como ya no pescan, a esos pueblos les han capacitado, ¿no?, para que puedan hacer otros emprendimientos como la siembra de la sandía. Pero estos pueblos, una vez que han recibido un proyecto, no han podido encontrar mercados, la fruta se echó a perder, entonces viven mendigando. Y las que más mendigan y se prostituyen son las mujeres. Y los hombres van a estirar la mano a pedir bonos para sobrevivir a las orillas del río, porque ellos no saben sembrar, no saben cuidar vacas, o sea, tenían otra forma de hacer vida comunitaria. Entonces, y a eso se suma la crisis climática, porque en esos pueblos las lluvias han escaseado. Habían otros ríos, se han secado, había otros ríos por donde podían pescar, pero esos ríos han tenido que cambiar de ruta, ¿no? Y, o sea, han tenido que secar los ríos, pues. Entonces, la crisis climática influye a estas mujeres y no se las toma en cuenta, solamente se dice, las mujeres, ahorita como te digo, las mujeres del agua, por ejemplo, tenemos que ir a recoger más pastizales, el tiempo, ¿no? Ya no tenemos mucho tiempo, pero en la economía también significa mucho este impacto, porque no tienes recursos económicos para poder, por ejemplo, el sustento de la familia, tienes que sobrevivir, ¿no? Y eso tiene que ver con la seguridad alimentaria, estás afectando la calidad de tu vida porque ya no te estás alimentando en las mismas condiciones. Entonces, hay muchos pueblos que están viviendo de distintas maneras este cambio climático. Y sobre eso, por ejemplo, el gobierno, en el caso boliviano y también América Latina, están sacando leyes, por ejemplo, para poder monopolizar la producción en la variedad de semillas, producir una sola variedad de quinoa, producir una sola variedad de papa porque tiene mercados, porque se adapta a distintos climas y no se pierde la cosecha. Pero nosotros con eso estamos perdiendo sabiduría, estamos perdiendo cientos de variedades de papa, decenas de variedades de quinoa que tienen otro tipo, que tienen distintos tipos ¿cómo se dice? De alimento, ¿no? Cada propiedad nutritiva. Cada semilla tiene diferente propiedad nutritiva que también hace mucho al organismo. Y una sola variedad, por ejemplo, esta que estamos comiendo ahora, produce la diabetes porque tiene más almidón, más azúcar. Entonces, son esas cosas que estamos viviendo, pérdida de conocimientos, pérdida de semilla. Las políticas públicas se están basando más en los mercados grandes y los pequeños productores que somos, estamos siendo olvidados como que te están obligando a salir a las ciudades. En Colombia, los líderes, por cuidar el bosque, les matan, por cuidar los territorios, los páramos, les asesinan. En Bolivia, esa situación se vive de distinta manera, es el destierro. Estás obligado a migrar a la ciudad para sobrevivir, porque en el campo lo que produces no tiene valor. Al mercado entras en competencia, pero hay productos que vienen de las grandes empresas o importados de otros países que hacen a que tu producto lo que has producido ya no tiene valor. Entonces, con lo poco que ganas, ya no puedes producir o ya no puedes vivir en la comunidad. Son esas cosas, ¿no?,
que pasan con esta crisis climática que afecta de todo ámbito, desde la elaboración de políticas públicas, desde el enfoque de los países que no lo están manejando bien porque solamente lo abordan como emergencia climática o emergencia ambiental, desastre ambiental, y te dan un poco de recursos y ya se olvida, pero no están tratando, por ejemplo, el tema de la resiliencia, de la adaptación al cambio climático. No hay financiamientos, ni siquiera pequeños pilotos, como pueblos indígenas.